Luego de meses de espera, Apple finalmente ha lanzado Apple Intelligence en español con el lanzamiento de iOS 18.4 y en este video te estaré contando todo lo nuevo, así que comencemos. En este video primero te estaré mostrando cómo funciona Apple Intelligence y qué puedes hacer con este sistema de inteligencia artificial ahora que está disponible en español, y luego te estaré contando todas las novedades para todos los teléfonos. Como siempre aquí en mis videos puedes utilizar los capítulos abajo para brincar a la parte que quieras ver. Comencemos hablando de lo primero que vas a notar cuando comiences a utilizar Apple Intelligence en tu dispositivo, y es que cuando actives Siri vas a poder ver esta nueva animación que tiene estos colores alrededor de la pantalla que realmente se ven muy bonitos. Sin embargo, esto no es lo único que trae esta nueva versión de Siri, ya que este sistema puede entender hasta cuando te equivocas para que sea un poco más inteligente. Dime cuál es el clima en Miami, perdón, cuéntame cuál es el clima en Orlando. Y como puedes ver, a pesar de que dije primero Miami, después dije que realmente hablaba de Orlando, aquí puedes ver que me dio el clima correctamente para lo que mencioné y con la intención que tenía que decirlo. Este nuevo Siri también permite que puedas hacer preguntas de seguimiento, así que si preguntaste algo, vas a poder seguir teniendo una conversación entre comillas con Siri sin tener que decir otra vez el comando o repetir lo que estabas diciendo. ¿Cuál es el clima en Miami hoy? Hay mucho viento también para hoy. Además de poder hablarle a este nuevo Siri, también puedes escribirle para esos momentos en el cual no quieres hablar así en voz alta, sino que quieres hacer un comando bastante rápido. Y para poder hacer eso simplemente vas a tocar dos veces aquí abajo en la parte inferior donde estaría el botón de inicio. Aquí puedes escribir lo que tú quieras y va también a hacer lo mismo que vimos anteriormente. Ahora bien, además de entonces poder pedirle cualquier cosa, cuando escribas aquí el teléfono automáticamente te estará dando algunas recomendaciones basadas en las aplicaciones. Así que si empiezo a escribir como mensajes, vas a poder ver que encuentra algunas de las llamadas. Si empiezo a escribir como la doble L, me va a aparecer para poder llamar directamente a diferentes contactos. Así que de forma, ¿verdad?, inicial, este sistema es un poco más inteligente, dándote estas posibles respuestas a lo que quieres hacer. Una de las mejores funciones de este nuevo Siri es que también se puede integrar directamente con ChatGPT, y para poder hacer eso vamos aquí a la parte de configuración, vamos a la parte de Apple Intelligence y Siri y bajamos un poco más hasta que encontramos aquí la parte de extensiones, y obviamente pues aquí tendrías que activar esta función. Puedes entonces también iniciar sesión con tu cuenta de ChatGPT para que puedas recibir el historial de lo que hagas aquí en este sistema con Siri. También dentro de tu cuenta de OpenAI, de ChatGPT, puedes ver aquí el límite de cuántas cosas estás pidiendo. Esta integración con Siri te permite hacer muchas cosas avanzadas, pero obviamente hay un poco de límite, aunque luego de que llegues a ese límite, como quiera vas a poder seguir pidiendo cosas, pero será en unos modelos menos, ¿verdad?, que requieren menos procesamiento. Así que ten eso en consideración. Y también tendrás que, entonces, si quieres apagar esta parte de que se confirme, si quieres enviar lo que estás pidiendo a ChatGPT, si no te molesta eso, pues puedes apagarlo para que automáticamente se envíe directamente a este sistema de inteligencia artificial. Veamos entonces un ejemplo de cómo funciona esta integración con ChatGPT. Oye ChatGPT, ¿me puedes dar una receta de qué puedo hacer si tengo un poco de carne de cerdo, un poco de queso mozzarella en mi nevera? Y como puedes ver, le pedí algo bastante retante a Siri y obviamente pues lo envió directamente a ChatGPT, y aquí puedes ver cómo me preparó esta receta y hasta me dio aquí un poco las instrucciones para que pueda preparar ese alimento que tengo, ¿verdad?, con los ingredientes que tengo en mi nevera. Obviamente esto no se queda aquí, ya que también puedes utilizar esta integración de ChatGPT para poder crear imágenes. Veamos un ejemplo. Oye ChatGPT, ¿puedes crear una foto de una serpiente navegando por el mar con un sombrero de cumpleaños? Y una vez más, como es algo bastante complejo y le pedí que lo hiciera con ChatGPT, pues ahora está enviando ese pedido para entonces poder crear esa imagen utilizando la inteligencia artificial de ChatGPT. Esta integración de ChatGPT también estará disponible cuando le escribas a Siri, así que si escribes el comando de ChatGPT al principio, pues vas a poder ver que se envió esa explicación para que me explique cómo serían los agujeros negros si soy una persona bastante pequeña y quiero entenderlo bastante sencillo. Así que también puedes escribirle a Siri y que entonces envíe esa información directamente a ChatGPT. Ahora bien, también puedo utilizar esta integración con ChatGPT para que me diga qué estoy viendo en la pantalla. Así que simplemente aquí estoy viendo un perrito, esto simplemente es un ejemplo, pues puedo dejar aquí apretado Siri y preguntarle a ChatGPT para que vea qué está viendo en mi pantalla. Oye ChatGPT, ¿qué es esto que estoy viendo en mi pantalla?
y el teléfono automáticamente tomará una captura de pantalla. Aquí le doy al botón de enviar para que la envíe directamente y estará analizando lo que está en la pantalla para entonces poder contestarme cualquier pregunta que tenga. Y como puedes ver, aquí me dice que estoy viendo un pitbull, que estoy en la página de PetMD, así que como puedes ver, puedo utilizar ChatGPT para poder escanear lo que estás viendo en tu pantalla. Aunque antes de la llegada de Apple Intelligence en español podías hacer grabaciones de llamadas apretando el botoncito aquí de poder hacer esa grabación de llamada, ahora como tiene este sistema de inteligencia artificial en español, pues ahora vas a poder utilizarlo para poder hacer una transcripción de lo que pasó en esa llamada, y dependiendo de la duración, pues también vas a poder hacer un resumen de lo que pasó en esa llamada. Una vez entonces termine la misma, pues vas a poder ver una alerta de que se envió la grabación de la llamada directamente a la aplicación de notas, y te estaré enseñando cómo se ve una llamada un poco más real y entonces cómo puedes hacerle un resumen. Aquí puedes ver, por ejemplo, una grabación de llamadas y puedes ver cómo divide entre las personas que estaban hablando para que puedas ver un ejemplo de cómo sería una grabación de llamada un poco más auténtica. Y entonces aquí tienes el botoncito en la parte superior que le puedes dar para entonces recibir un resumen. Obviamente esto simplemente es un ejemplo, pero una vez más, dependiendo de la duración de la llamada, pues sin duda alguna el resumen va a ser un poco más útil. Otra de las características importantes de Apple Intelligence sería la función de herramientas de escritura. Aquí estoy en la aplicación de notas, pero realmente puedes acceder a estas funciones de herramientas de escritura donde tú quieras. Vamos aquí a apretar el botoncito y entonces aquí puedes utilizar varias cosas, como por ejemplo, vamos ahora a cambiar el tono de este mensaje. Vamos aquí a seleccionar una parte para entonces aquí tocar el botoncito de convertir esa parte del texto en un tono quizás un poco más amistoso, y aquí puedes ver que utilizó como signos de exclamación, etcétera. Pero una vez más puedes cambiarlo para los tonos que tú quieras, como profesional, conciso, etcétera. Aunque también puedes ir acá abajo para poder encontrar otras herramientas para, por ejemplo, convertir esa parte en un resumen, en establecer puntos claves, en una lista, en una tabla. Así que sin duda alguna puedes aprovecharte de estas funciones de herramientas de escritura para poder mejorar cómo tú escribes. Sin embargo, además de cómo puedes manipular el texto, otra cosa que también puedes hacer sería bajar un poquito más y darle aquí al botón de redactar, y es aquí donde también tiene la integración de ChatGPT a la hora de escribir. Así que puedes entonces utilizar este botoncito para poder redactar lo que tú quieras. Aquí puedes cambiar si quieres, por ejemplo, que no se consideren lo que está escrito ya en esa nota. Así que puedo aquí escribir lo que yo quiera. Escribe un correo pidiendo un aumento. Esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver cómo sería esta integración de ChatGPT directamente aquí en las herramientas de escritura, para que puedas utilizar el poder de ChatGPT a la hora de escribir texto sin tener que ir a la aplicación, sino que lo tienes ya integrado directamente en donde tú quieras en el sistema operativo. Lo que a mí me encanta de este sistema de ChatGPT es que automáticamente te pregunta si, por ejemplo, estás escribiendo un correo, a quién lo quieres enviar. Así que vamos aquí a poner jefe, motivo del aumento, trabajo mucho, esto simplemente es un ejemplo, el porcentaje que quiero, 15% más, y mi nombre Hernán. Y como pueden ver, en vez de tener que crearte un correo con esos espacios que usualmente coloca ChatGPT, sino que automáticamente ya el sistema me está preguntando qué cosas quiero añadir como parte del mensaje que quiero que escriba, para que entonces eso lo considere aquí en este correo que estás escribiendo. Obviamente también puedes utilizar las funciones de reescribir si, por ejemplo, quieres que lo haga otra vez, o como te mencioné anteriormente, convertirlo en lo que tú quieras acá abajo. Y por ejemplo, si estás escribiendo desde cero, puedes aprovecharte de la función de revisar. Así que si escribiste un texto tú mismo escribiendo aquí en el teclado o en tu computadora, etcétera, puedes entonces apretar este botoncito de revisar para que encuentre cualquier error ortográfico, ya sea acentos, cualquier problema de gramática, y que realmente tus correos o cualquier texto que vayas a escribir quede perfectamente. Esta integración de ChatGPT la puedes llevar a otro nivel a la hora de escribir, ya que cuando selecciones el botón de redactar, puedes aquí tocar el botoncito para poder añadir alguna información de algún documento o de alguna foto. Si por ejemplo quieres que te ayude a escribir un texto o un correo basado en un documento que tengas en el teléfono, puedes añadirlo aquí, como también en la parte de una foto. Vamos aquí simplemente a añadir esta foto de mi perrita y le voy a decir que escriba, por ejemplo, qué sé yo, un poema de mi perrita. Escribe un poema de mi perra, un ejemplo. Y aquí estoy utilizando esa foto que le añadí al sistema de ChatGPT directamente en el modelo de inteligencia artificial, para que lo pueda considerar a la hora de escribir el texto que le estoy pidiendo. Y como puedes ver, luego de varios segundos, aquí tenemos el poema. Dice: en mi hogar hay un rincón especial donde la ternura se hace realidad. Allí descansa mi perra fiel, con ojos sinceros y un cariño sin igual. Obviamente está considerando la imagen que la perrita estaba mirando. Así que como puedes ver, puedes añadir diferentes documentos o hasta imágenes para que eso también tenga un efecto en lo que está escribiendo ChatGPT.
ChatGPT. Estas herramientas de escritura también estarán presentes en aplicaciones como mensaje de texto y también la aplicación de correos electrónicos, para que dependiendo del mensaje que estás recibiendo, el teléfono automáticamente te coloque algunas respuestas rápidas, como puedes ver aquí en el caso de sí y no, para que automáticamente puedas tocar ese botoncito y esté enviando el mensaje. Una función de la cual te vas a poder beneficiar ahora de que Apple Intelligence está en español sería la parte de resúmenes de notificaciones. Así que aquí estoy en mi centro de notificaciones y puedes ver que me está resumiendo esta notificación de MyFitnessPal. Me está diciendo que no registre la cuenta, que recuerda que no te pesaste en el día de hoy, y esto lo vas a poder distinguir con un icono que está aquí en la parte de la izquierda de la notificación, que se ve como una flechita, como con una línea de texto. Así que de esa manera vas a poder saber que esto es un resumen de una notificación, como también que el texto está entonces como en itálicas, está un poquito como viradito. De esa manera vas a poder saber que eso es un resumen de notificación. Los resúmenes de notificaciones en iOS 18.4 siguen estando un poco limitados, aunque esta función ya había llegado anteriormente. Si vas aquí a la parte de resumen de notificaciones y buscamos por ejemplo en una aplicación que se enfoque en noticias o en entretenimiento, como tenemos aquí aplicaciones de juegos como Game Pass, GameStop, así que cualquier aplicación que sea de noticias o de entretenimiento no tendrá este sistema de resumen de notificaciones por todos los problemas que Apple ha tenido, como por ejemplo con la BBC en el Reino Unido. Así que por ahora, aún en iOS 18.4, esta función para este tipo de categorías no está disponible. Otra excelente función de notificaciones que está presente ahora en iOS 18.4 con Apple Intelligence en español es en la parte de priorizar notificaciones, y eso lo vas a poder encontrar aquí en la parte de configuración, y el teléfono automáticamente estará colocando arriba las notificaciones que realmente son importantes. Si recibes un texto o un correo que sea sumamente importante, pero estará colocando en la parte superior, como también como con un fondo más como animado, etcétera, y con un botón de prioridad, para que sepas que en efecto eso es una notificación importante. Esta función de poder tener prioridad en la parte de notificaciones sin duda alguna es sumamente útil, pero también puedes hacerlo más útil específicamente para ti. Así que si durante los pasados días has estado utilizando esta función o piensas utilizarla en el futuro y hay algunas aplicaciones que realmente no quieres que sean importantes para ti, pues puedes meterte aquí dentro del sistema de configuración y bajar y entonces apagar cualquier tipo de aplicaciones que para ti realmente no son importantes, si no quieres que el sistema las detecte como de prioridad, para que tengas un poco más de control sobre cómo es que funciona este detalle. De igual forma también te vas a poder beneficiar de un nuevo enfoque que se encarga de poder darte menos interrupciones. Así que esto es un poco diferente al modo de no molestar, sino que se llama menos interrupciones, y este enfoque lo que intenta hacer sería pues prácticamente no mostrarte ninguna notificación, al menos que el sistema detecte que realmente es importante poder molestarte y poder romper ese enfoque. Así que si por ejemplo estás trabajando y quieres enfocarte obviamente, pero recibes un correo o un mensaje que es importante que lo veas en ese momento, pues el teléfono automáticamente estará rompiendo ese enfoque para poder mostrarte ese mensaje o esa notificación que el teléfono determinó como importante. Otra área donde los resúmenes van a ser sumamente importantes será en la aplicación de correos electrónicos de Apple. Así que Apple en cada línea de texto de los correos electrónicos que reciba automáticamente estará resumiendo ese mensaje para que sepas de qué se trata y que no simplemente veas las primeras 3 líneas de un mensaje, que realmente no es muy útil ver esa información, aunque también puedes entrar directamente a un mensaje y aquí en la parte superior vas a poder encontrar un botoncito para poder resumir el mensaje. Obviamente este es bastante corto para poder aplicarle un resumen, pero en efecto vas a poder ver que tienes ese acceso para poder resumir ese mensaje una vez entras a poder verlo. Sin embargo, otra función excelente que es parte de las herramientas de escritura es que una vez entonces vayas a responder un mensaje, vamos aquí a responder vas a poder ver que aquí automáticamente aparecen como unas letras, como con estos colores de Apple Intelligence. Realmente es bastante sutil el color, pero aquí por ejemplo digamos que sí puedo asistir a esta reunión, le doy aquí el botón de sí claro y el teléfono automáticamente estará respondiendo a un mensaje, como puedes ver ahí prácticamente respondiendo a las preguntas a las que le dice vas a traer los platos. Aquí puedo hasta añadir información contestando esa pregunta para prácticamente pasar 0 trabajos contestando ese correo. Le doy aquí que claro que sí, los voy a traer, y como puedes ver estará cambiando el mensaje para que entonces tome en consideración esa modificación que hice acá abajo en la interfaz del teléfono. Otra área donde Apple Intelligence ahora funciona en español en tu dispositivo sería la parte de poder eliminar elementos que no quieras en una imagen. Así que ahora cuando vayas aquí a la parte de editar una foto, tenemos aquí el botoncito de borrador y ahora puedo entonces utilizar mis dedos para poder borrar lo que yo quiera. Vamos a borrar esta persona que realmente me está dañando la foto y ahí estará borrándola. Vamos aquí a borrar el letrero
que está acá abajo en el césped, etcétera, y ahí estoy borrando esos elementos para que esta foto quede perfectamente. Un detalle bien importante es que también si por ejemplo quieres compartir una foto y no quieres que se vea la cara de una persona, hay un pequeño truco y es que puedes acercarte a la cara de la persona y simplemente hacer así encima de la cara y el teléfono automáticamente le estará aplicando un filtro de privacidad para que entonces se mantenga obviamente que no se vea la cara de la persona. Un detalle bien importante es que cualquier foto que modifiques utilizando inteligencia artificial, una vez vayas ahora a la descripción de la foto y vayas a la parte inferior, ahora puedes ver que la misma fue modificada utilizando el borrador para que el teléfono y a la hora de compartirla pues realmente hay un poco más de información de que la imagen fue modificada utilizando inteligencia artificial. El sistema de búsqueda de fotos también ahora es mucho más inteligente, ya que puedes escribir como frases o hasta acciones para que puedas encontrar esa foto. Y aquí voy a buscar por ejemplo Hernán corriendo. Y aquí puedes ver que hay algunas de las imágenes que aunque realmente no estoy corriendo, sin duda alguna estoy haciendo como un poquito más de actividad física, etcétera. Y aquí puedes ver que estoy como un estadio, etcétera, para que el teléfono pueda encontrar exactamente la foto que tú quieras utilizando un poco de inteligencia artificial. Y por último, en esta parte de la aplicación de fotos, también cuando vayas a la parte inferior, en la parte de recuerdos, puedes aquí tocar el botoncito de crear para que puedas crear una memoria utilizando este sistema de inteligencia artificial y que puedas crear prácticamente lo que tú quieras. Aquí voy a poner aquí como por ejemplo comidas en Dubai. Las comidas que me comí obviamente en Dubai, pues el teléfono estará investigando toda mi biblioteca de fotos para poder encontrar eso que comí en Dubai y me estará creando una pequeña peliculita de eso que comí para poder recordar esos buenos momentos en Dubai. Y luego de varios segundos pues ya aquí está creada la memoria y ahora puedo disfrutarla y puedo ver las cosas que comí en Dubai y recordar esos buenos momentos que pasé comiendo muy buena comida. Otra nueva función de la cual vas a poder disfrutar ahora con Apple Intelligence en español sería la parte de inteligencia visual o Visual Intelligence, y eso en los iPhone 16 Pro y en los iPhone 16 regulares, como también en el iPhone 16e y prontamente en el iPhone 15 Pro. Vas a poder activarlo en el control de cámara o por ejemplo también en el botón de acción si no tienes este botón en tu dispositivo. Y aquí tenemos a Doraemon y puedo tomarle una foto y el teléfono automáticamente estará analizando lo que está viendo en la pantalla. Y ahora puedo apretar el botón de preguntar y estará analizando esa imagen directamente en ChatGPT para poder saber qué estoy viendo. Aquí estoy viendo a Doraemon, pero vamos a ver qué nos dice ChatGPT para aprender un poco más sobre esta caricatura. Y como puedes ver nos dice que parece ser un dibujo animado de Japón, conocido por aventuras y bolsa mágica, así que sin duda alguna estamos aprendiendo un poco con esta función. Lo bueno de esta función es que puedo hacer preguntas de seguimiento, así que puedo preguntarle cuándo salió por primera vez. Vamos a preguntarle esto para poder ver un poquito más de información sobre esta caricatura. Así que puedo hacer estas preguntas de seguimiento utilizando la función de Visual Intelligence para aprender un poco más de lo que está pasando. Y aquí puedes ver que apareció en enero del 70. Así que es bastante útil esta nueva función. De igual forma también tienes otro botón además del de preguntar, sino que también tienes la parte de buscar. Vamos aquí a alejarnos un poquito más y le doy aquí el botón de buscar. Y el teléfono ahora automáticamente estará analizando lo que estoy viendo y estará buscando imágenes en el caso de Google para poder aprender un poco más. Y esto sería más como, se parece más a este o a este, así que sin duda alguna puedes también encontrar exactamente lo que estás viendo. Si fuese por ejemplo algunas tenis, algunos zapatos, etcétera, vas a poder utilizar esta función para poder encontrarlos en Google. Ahora bien, esta función te permite hacer algunas cosas bien interesantes. Digamos que por ejemplo estás viendo un cartel en la calle de algún concierto, digamos que es este de Linkin Park, pues ahora puedes utilizar la función de Apple Intelligence para que automáticamente escanee este evento o este cartel que estoy viendo y me aparece este botoncito aquí de poder crear un evento y está analizando la foto y aquí me estará colocando la fecha, el lugar donde es el evento. Aquí como no aparece la hora pues me pone todo el día, pero dependiendo de la información que estés viendo en el cartel es eso lo que estará utilizando para poder crear el evento en tu calendario. Esta función de Apple Intelligence también funcionará por ejemplo a la hora de ver plantas o ver por ejemplo mascotas como por ejemplo perros y gatos, ya que automáticamente va a poder detectar la raza de lo que está viendo, o en el caso de las plantas te va a poder indicar exactamente cuál especie estás viendo para que puedas tener una ventana al mundo y aprender de lo que está pasando. Ahora bien, este sistema de Visual Intelligence no solamente lo vas a tener en el botón de acción en el iPhone 15 Pro, sino que también lo puedes activar en otros dispositivos, incluyendo hasta el iPhone 16 Pro y los iPhone 16 regulares. Pero eso no termina aquí, ya que puedes ir aquí al sistema del centro de control para poder añadir diferentes botones. Vamos aquí a buscar una pantalla, vamos aquí a agregar un control y vamos a buscar Visual Intelligence para poder encontrarlo. Y puedes ver que ahora puedo
puedo añadirlo como un botoncito para poder activarlo directamente del centro de control, para poder, pues obviamente si lo prefiero de esa manera, poder hacerlo. E incluso también vas a poder hacerlo desde la pantalla de bloqueo a la hora de editar estos atajos de la pantalla de bloqueo. Vamos a darle aquí a personalizar y añadimos aquí la parte de la linterna, vamos a quitarlo y puedo buscar aquí también el sistema de Visual Intelligence para poder añadirlo directamente como un atajo a la pantalla de bloqueo, y una vez lo deje apretado aquí me estará llevando a la misma interfaz. Otra de las nuevas funciones que vas a poder disfrutar ahora con Apple Intelligence en español sería la de Genmoji, que te permite crear emojis utilizando inteligencia artificial. Obviamente vamos a ir aquí a la parte de emojis y vamos a tocar ahora el botoncito de Genmoji, y ahora vas a poder escribir prácticamente lo que tú quieras, lo que se te puede imaginar, para poder crear ese emoji. Aquí por ejemplo escribí un gato con un sombrero, y aquí veremos el proceso de la creación de ese emoji, que una vez más sigue el estilo de Apple de los emojis. Aquí tenemos el gatito con el sombrero que parece como el Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, para que puedas crear un emoji que nunca ha existido gracias a la inteligencia artificial. Sin embargo, eso no termina ahí, ya que también puedes crear emojis basados en ti o en otra persona. Puedes escribir aquí mi nombre para que entonces pueda crear un emoji basado en mí. Vamos aquí, Hernán, vamos a decir comiendo arroz. Aquí escribo ese mensaje que quiero enviarle a la inteligencia artificial, y aquí puedes ver que ha seleccionado la persona, que sería en mi caso pues yo, y va a estar creando un emoji en el cual aparezco comiendo arroz, para que pueda tener ese emoji y que obviamente pues sea completamente único. Aquí puedes ver cómo está comiendo arroz, y me puedo mover hacia la derecha para poder ver otras alternativas, aunque también puedes tocar aquí este botoncito de la persona para que puedas cambiar qué cara o qué foto utiliza para poder crear ese emoji. Si por ejemplo no te gusta o no te parece mucho, pues puedes cambiar la foto aquí para que pues pueda crear una foto o un emoji basado en una foto que realmente sea la que quieras utilizar. En la parte de Genmoji cabe la pena mencionar que este botón también ahora es un poquito más grande. Anteriormente era un poco más pequeño y no decía la palabra Genmoji, así que sin duda alguna Apple quiere que te des cuenta de que en efecto ahora hay un botón para poder crear este tipo de emojis con inteligencia artificial. Otra mejoría de esta parte de Genmoji es que ahora también funciona en aplicaciones de terceros. Por ejemplo, aquí ya funciona en WhatsApp, así que puedo utilizar este botoncito de Genmoji para poder crear un emoji. Vamos a decir aquí gato o gata voladora, vamos a dejar así, gata voladora. Así que puedo utilizar este sistema para poder crear un emoji aquí dentro de WhatsApp, y por lo menos en el caso de la aplicación de WhatsApp sí estará detectándolo como un emoji, aunque realmente es más como una calcomanía. Aquí vamos a seleccionar este para que sea un poco más rápido, y lo estarán viendo como un sticker, demostrando de que ya puede funcionar directamente dentro de WhatsApp. Además de poder crear emojis, también vas a tener una nueva aplicación llamada Playgrounds, que te permitirá crear imágenes de lo que tú quieras, ya sea de personas o también pues de objetos, de lugares, etcétera. Vamos aquí a apretar el botón de más, y el sistema te coloca aquí como diferentes alternativas como volcán, astronauta. Puedes escoger muchas alternativas aquí para poder crear esa foto, y aquí como puedes ver ha creado un astronauta en un volcán, y me puedo mover hacia la derecha para poder ver diferentes alternativas, y puedo tocar aquí el botoncito de más para poder cambiar el estilo. Aquí está como un dibujo, pero también puedo cambiarlo para que sea como una ilustración, así que si prefiero ese estilo de ilustración pues también tengo esa alternativa aquí, o seleccionar la parte de animación para poder tener como algo un poquito más tridimensional, etcétera. Así que sin duda alguna puedes utilizar este sistema para poder crear prácticamente lo que tú quieras. Obviamente también puedes añadir texto a esta imagen que estás creando. Digamos que quiero añadir un ejemplo, que hay un pájaro, y puede decir así que añado esta parte de que hay un pájaro, y eso se estará añadiendo directamente al modelo de inteligencia artificial. Y como puedes ver ha colocado como en la cabeza un pájaro, un gallo, etcétera, aquí directamente en el casco del astronauta, para que pueda incorporar eso que le añadí como un texto a esta parte de creación de imágenes. No obstante, como vimos con los emojis, también puedes crear imágenes de ti, así que puedo tocar aquí la foto, una foto mía, para que pueda incorporarla directamente a la creación de imagen. Y aquí me ha colocado directamente dentro del casco de un astronauta con el volcán atrás. El pájaro parece que se le olvidó añadirlo porque ni siquiera aparece por aquí, pero puedes ver cómo ha añadido diferentes elementos, y lo mismo podemos hacer al revés. Podemos ahora movernos a las diferentes alternativas de ilustración y dibujo. Vamos aquí a ver una ilustración, está bastante feita esa, pero aquí puedes ver un ejemplo. Vamos ahora a ver como un dibujo, a ver cómo lo hace. Uy, Dios mío señor, eso está horripilante, pero aquí puedes ver cómo hace el estilo Apple este tipo de imágenes. Y por último, en esta parte de creación de imágenes, si por ejemplo tienes un boceto o un dibujo en la aplicación de notas, ahora cuando vayas a dibujar tienes aquí un nuevo botoncito llamado la varita mágica. Aparece literalmente una varita mágica, y simplemente seleccionas ese dibujo que quieres utilizar como parte de la creación de imágenes, y ahora simplemente añades un poco de texto. Vamos a decir una casa
con un sol, para que entonces pueda utilizar esa descripción más el dibujo que tengo aquí en la aplicación de notas, para que pueda incorporarse a la creación de imágenes aquí en el sistema de Apple, para que pueda crear un dibujo que se vea un poquito mejor de lo que tenía anteriormente. Dejemos a un lado la parte de creación de imágenes y vayamos ahora a la aplicación de notas. Y obviamente, además de poder hacer una grabación de notas, como puedes ver aquí, que obviamente me está grabando todo lo que estoy diciendo, ahora esta aplicación de notas también añade la función de poder hacer resúmenes, obviamente en español. Vamos aquí a terminar esta grabación para ahora tener acceso a esta parte del resumen. Aquí tengo, como puedes ver, la nota de voz que tengo aquí, pero ahora puedo tocar aquí este botoncito en la parte inferior. Vamos a conectarnos al Wi-Fi para que pueda descargar el modelo de inteligencia artificial, para que pueda entonces transcribir eso que dije en esta nota. Luego de varios segundos descargando el modelo de inteligencia artificial, ahora puedes ver aquí la transcripción de lo que pasó en esa nota, y obviamente pues ese texto me lo puedo llevar a cualquier otro lado para entonces poder aplicarle diferentes resúmenes, para que pueda entonces pues, si por ejemplo es algo bastante largo, pues utilizando Apple Intelligence puedo obtener un resumen, transformar este texto en una tabla, en fin, todo lo que te mostré anteriormente. Otra función de inteligencia artificial que vas a poder encontrar sería en Safari, y ahora cuando estés leyendo una noticia vas aquí a la parte del lector, como si fuese a leer pues un poquito más limpio, y vas a poder encontrar este botón de resumir, que obviamente pues estará utilizando la inteligencia artificial para poder darte un resumen de este artículo, para que puedas tener una idea de qué se trata antes de que comiences a leerlo, para que sea un poco más fácil entender lo que estás leyendo. Apple Intelligence obviamente ya funcionaba en inglés, pero si eres una persona bilingüe, como en mi caso, ya aquí en el canal tengo un video detallando y probando cómo es que funcionaría este sistema de inteligencia artificial cuando tienes contenido, mensajes y otras de estas funciones tanto en español como inglés en el mismo dispositivo. Así que si quieres aprender cómo es que funciona todo esto, acá abajo te dejo un video para que conozcas más detalles sobre este sistema bilingüe de Apple Intelligence. Dejemos a un lado las funciones de inteligencia artificial y déjame contarte ahora las funciones que están disponibles para todos los teléfonos con iOS 18.4. Y como puedes ver, ahora tenemos nuevos emojis. Tenemos uno como una arpa, de como una remolacha o un vegetal, ¿verdad?, que crece debajo de la tierra. Tenemos este que diría que es el más popular, con los ojos así sumamente cansados, una hojilla dactilar, un árbol sin hojas, una pala y esta mancha como de algún líquido, que obviamente puedes utilizarlo como tu imaginación, ¿verdad?, lo quiera utilizar. Así que estos son los nuevos emojis que estarán presentes ahora con iOS 18.4. Otra nueva función que estarás encontrando en el centro de control es que cuando hagas una búsqueda aquí para agregar un control y escribas la parte de música, ahora Apple ha añadido unos atajos directamente para crear música ambiental, y tenemos aquí 4 categorías: dormir, como relajante, productividad y bienestar, y puedes añadir estos atajos aquí, ponerlos un poquito más grandes como tú quieras, etcétera, y entonces una vez los toques pues se estará reproduciendo música directamente, ¿verdad?, como música ambiental, en este caso música para dormir. Así que sin duda alguna será un poquito de música relajante. Y lo más interesante de todo esto es que no es de Apple Music. Esto realmente cualquier persona lo puede utilizar, porque si por ejemplo voy directamente a Apple Music, puedes ver que realmente no se está produciendo nada aquí, sino que está reproduciendo un tipo de música. Aquí tenemos el nombre, Diamond, Aureolin, Sky, etcétera. Así que puedes ver que no es algo de Apple Music, así que cualquier persona puede utilizar esto. Un detalle bien importante de estos atajos rápidos para poder escuchar música es que también puedes editarlos. Así que una vez estés aquí puedes tocarlo y vas a poder seleccionar la playlist o la lista de reproducción que quieras utilizar. Aquí tenemos como varias alternativas en la parte de dormir, como beat de buenas noches, baño sonoro, piano para dormir, o puedes entonces ir directamente aquí y poder añadir la lista de reproducción que tú quieras. Si quieres hacerlo, ¿verdad?, a tu manera y crear una lista de reproducción enfocada en música de dormir, pues también vas a poder hacer eso si es que lo quieres hacer. Otro cambio que vemos en el centro de control es excelente, ya que cuando estés por ejemplo añadiendo diferentes botones, digamos que quiero añadir por ejemplo aquí esta parte de sonido ambiental, vamos a decir que quiero la parte de productividad y quiero añadir otro botón, como puedes ver no me lleva al principio como vimos anteriormente, sino que se queda exactamente donde estaba añadiendo botones, para que no tengas que volver a bajar si por ejemplo estabas añadiendo un botón. Vamos a probarlo otra vez. Estoy aquí en la parte de cámara, quiero añadir la lupa, vamos a añadir otro botón y como puedes ver se queda exactamente en el lado donde estaba añadiendo botones. Otro cambio que vas a notar en este centro de control es que cuando te deslices aquí en la parte del audio y también de la brillantez, es que como puedes ver hay como un sol con un color amarillo, y la parte de audio que tiene como un color azul. Pues una vez bajes bastante en el brillo de la pantalla vas a poder ver
que el sol se va a colocar como blanco. Realmente quizás es un poquito difícil verlo aquí, pero en efecto no está amarillito como puedes verlo aquí, y lo mismo estará sucediendo con el audio. Puedes ver que aquí está en azul, pero una vez bajo el volumen bastante a un volumen bastante por debajo, puedes ver que ahora este simbolito de los AirPods está aquí como en color blanco, así que es un detalle bastante interesante, dejándote de saber para poder ver mejor el contraste entre lo que está pasando con este icono y el volumen que estás aplicando. Otro detalle que noté cuando actualicé a iOS 18.4 es que Apple ha colocado como unas flechitas al lado del nombre de enfoques, para que sepas de que realmente puedes acceder a una lista bastante larga de enfoques dependiendo de lo que tengas configurado en tu dispositivo, así que es un pequeño cambio que vemos visualmente, pero sin duda alguna ayuda para que sepas de que hay más opciones a la hora de tocar este botón. Y por último, en esta parte del centro de control, cuando ves aquí la parte del widget de conectividad y dejamos el dedo apretado y vemos aquí la parte de datos celulares, ahora se estará actualizando con la señal que tienes en el momento. Aquí puedes ver que tengo 3 barritas, y cuando voy a la parte de la señal ves que en efecto tengo 3 barritas también abajo, así que ahora Apple ha hecho un poco más de sincronía entre estos botoncitos y la señal que realmente tienes en tu dispositivo. Ahora bien, aunque estamos en la versión final de iOS 18.4, todavía hay un error bastante interesante, y es que anteriormente podías añadir estos botoncitos para poder verlas, activar rápidamente los datos o el Wi-Fi, pero puedes ver que estos iconos no corresponden con la señal actualmente. Puedes ver que la señal aquí tengo 3 barritas, y puedes ver que aquí aparecen las 4, y es algo bastante interesante, porque si vas al widget aquí general, vas a poder ver que por lo menos aquí sí es representativo de la señal que tengo actualmente, así que no sabemos si es un error o si es algo que Apple estará dejando así de forma final dentro de iOS 18.4, o si luego en el futuro estaremos viendo una actualización que mejore este aspecto. Otra función que notarás una vez estés en una llamada y salgas de la misma y regreses a la pantalla de inicio, vas a poder ver que el indicador del micrófono, que sería el punto naranja, ahora Apple le ha colocado como un borde negro para que pueda resaltar mucho más. Y por ejemplo, si tienes un fondo naranja, como puedes ver aquí en mi caso, pues se va a notar mucho más de que ese indicador está activado. Un detalle bien interesante de este nuevo indicador del micrófono es que si tienes por ejemplo otra actividad en vivo y te sales de la llamada, vas a poder ver que el botoncito como que recorre entre las dos actividades en vivo en la parte superior, entre el temporizador aquí por ejemplo y la llamada. Veámoslos otra vez, porque sin duda alguna es una animación bastante interesante. Aquí puedes ver cómo se mueve de lado a lado entre las dos actividades en vivo, así que es un detalle bastante interesante de este indicador del micrófono que se está utilizando en esta llamada. Para aquellas personas que tengan un iPhone con el sistema de control de cámara, ahora cuando vayas aquí a la parte de configuración de cámara y vayas a la parte de control de cámara, ahora Apple tiene como una sección dedicada solamente a la parte de las aplicaciones que funcionan directamente con este control de cámara. Anteriormente estaban acá abajo para que pudieras escoger las diferentes aplicaciones, pero ahora hay una sección dedicada 100% para que puedas entonces escoger qué pasa o qué sucede cuando dejas apretado este control de cámara. El App Store también recibió unos cambios bien interesantes, ya que por ejemplo cuando vas a actualizar múltiples aplicaciones y decides pausar la descarga de una de ellas, ahora vas a poder regresar directamente al App Store y apretar un botoncito de reanudar esa descarga para que puedas terminar de bajar esa actualización de esa aplicación. Y el último cambio que recibió el App Store, por lo menos por ahora, está solamente en inglés, y es que ahora vas a tener resúmenes de las reseñas que veas de una aplicación. Aquí estamos en una aplicación y puedes ver hasta el iconito de resumen, que es la flechita con las dos líneas, y puedes ver el resumen de estas reseñas de las aplicaciones. Un detalle bien importante es que la aplicación tiene que tener muchas reseñas para que obviamente pueda hacer este resumen, para que obviamente puedas saber de forma general qué la gente piensa de esta aplicación. La aplicación de fotos traerá dos nuevas funciones en iOS 18.4, y es que cuando estés viendo aquí los álbumes, cuando aprietes el botón de menú, ahora tienes más alternativas para poder personalizar cómo se ven estos álbumes. Puedes aquí seleccionar la foto principal para que puedas ver esa foto un poquito más grande. También puedes cambiarlo por orden de fecha o modificación, por orden de nombre o un orden personalizado. En fin, ahora tienes muchas más opciones, como también un filtro. Así que en ese sentido la aplicación de fotos Apple sigue dándole un poco más de cariño, aunque obviamente yo sé que hay muchas personas que todavía detestan este nuevo rediseño. En busca de darte más opciones de privacidad y seguridad, ahora en la aplicación de fotos, cuando vas a la configuración, Apple ha añadido un botoncito para poder apagar la parte de mostrar lo visto y compartido recientemente, para que entonces esa alternativa en las utilidades que hay en la aplicación de fotos pues no aparezca, para que nadie pueda ver, por ejemplo, si agarra tu teléfono, cuáles son las fotos que has visto recientemente y que has compartido también hace muy poco tiempo. Otra de las mejoras que se encuentran en la aplicación de fotos es en la parte de filtros, así que cuando una vez toques este botoncito en la parte inferior de las dos flechas y vayas a la parte de filtros, vas a poder encontrar dos alternativas. Una de ellas es
se compartió contigo para que puedas encontrar rápidamente esas fotos que se compartieron contigo, y la otra sería en ningún álbum para que puedas encontrar esas fotos que no están categorizadas en ningún álbum, para que de esa forma pues puedas encontrar con mucha mayor rapidez esa foto que estás buscando. Y lo otro que también verás será en la parte inferior, en la parte de tipo de contenido y otros elementos, y es que una vez entres a esta parte de tipo de contenido vas a poder tocar el botón de editar y vas a poder mover cuáles son las categorías que son quizás más importantes para ti. Así que si digamos que por ejemplo las fotos panorámicas son más importantes para ti, pues las puedes poner un poquito más arriba, puedes colocar quizás la parte de capturas un poquito más abajo para que puedas tener más control de qué exactamente está pasando con esta función. Parece que todavía está media problemática aún en esta opción final de iOS 18.4, pero se supone que te permite organizar este sistema del tipo de contenido, como también la parte de otros elementos. Digamos que por ejemplo para ti las fotos eliminadas son más importantes, así que la puedes colocar aquí en la parte superior para que funcione perfectamente para ti. Y lo último que pensábamos que estaría llegando con iOS 18.4 fue removido en la última versión de candidato de iOS 18.4, y es que anteriormente teníamos un botón para poder recuperar todas las fotos tocando ese botoncito rápidamente, así que Apple parece que eliminó ese botón. Quizá lo estaremos viendo con iOS 18.5, pero por lo menos en esta versión final de iOS 18.4 no está presente aquí en estas fotos eliminadas. Algo que no es nuevo en iOS 18.4 es la parte de las categorías, pero lo que sí es nuevo es este botoncito aquí en el menú que puedes darle para poder conocer un poco más sobre las categorías, para que sepas exactamente lo que significa, ¿verdad? Cada una de ellas, como la parte de primaria, como la parte de transacciones, etcétera, para que puedas ver lo que ha hecho el teléfono automáticamente. En la parte de actualizaciones puedes ver que aquí estarán correos de noticias, suscripciones y aspectos sociales, etcétera, y promociones, pues obviamente ofertas especiales, descuentos, etcétera. Y aquí el teléfono te estará mostrando cuál es el proceso que ha hecho. Aquí puedes ver que ha categorizado 68 mensajes como primarios o importantes, 33 mensajes de transacciones, etcétera, para que puedas conocer exactamente lo que está haciendo esta aplicación de correos en tu iPhone. iOS 18.4 trajo un cambio dentro de Safari que en mi opinión es una violación de privacidad, así que te voy a enseñar cuál es el cambio y cómo puedes apagarlo. Así que una vez estés aquí dentro de Safari y vayas a, por ejemplo, buscar una nueva página, vamos aquí a borrar esta, vas a poder ver que ahora Safari te estará mostrando cuáles son tus búsquedas recientes, y la gente pues que vea tu teléfono, o si le das el teléfono a otra persona, va a poder ver todo lo que has buscado recientemente dentro de Safari. Así que te estaré enseñando cómo puedes apagar esto ahora. Vamos ahora a la parte de configuración y vamos a bajar hasta la parte inferior en la parte de aplicaciones, y vamos a bajar a la parte de Safari. Vamos aquí a utilizar las letras para poder bajar un poquito más rápido dentro de este sistema de aplicaciones, y vamos ahora a la parte de Safari y vamos ahora a apagar este botón de mostrar búsquedas recientes, para que cuando vayas dentro de Safari, vamos aquí a cerrar esto aquí, vamos a probarlo otra vez, borramos aquí y puedes ver que no estará apareciendo esa ventana con todas las búsquedas que has hecho recientemente, para que tengas un poquito más de privacidad. Algo que también vas a poder encontrar en este menú de las aplicaciones de tu teléfono es que cuando vas a la parte superior, en la parte de aplicaciones predeterminadas, ahora Apple ha añadido aquí en la parte de traducción la opción de poder escoger tu aplicación predeterminada. Obviamente, como estoy grabando esto antes de que salga para el público general iOS 18.4, no hay muchas aplicaciones, o por lo menos no hay ninguna, solamente la de Apple, así que ya veremos si por ejemplo el traductor de Google o de otras compañías se añade aquí para que puedas utilizarlo como el traductor predeterminado de tu iPhone. Y por último, en esta parte de aplicaciones predeterminadas para nuestros amigos de la Unión Europea, yo no puedo mostrarlo aquí porque obviamente pues no estoy en la Unión Europea, pero también aparecerá aquí un botoncito para poder escoger el sistema de navegación de mapas predeterminado, para que por ejemplo puedas escoger Google Maps si lo deseas, o cualquier otro como la aplicación predeterminada para abrir cualquier dirección y navegar en tu iPhone. La aplicación de contraseñas recibió una nueva función que es sumamente útil, especialmente si utilizas la función de poder tener estos códigos que se generan para poder entrar a diferentes servicios. Así que una vez estés aquí en esta parte de los códigos, vas a poder ver en la parte superior un círculo así que se va llenando en color verde, y este círculo te estará diciendo cuánto tiempo falta para que se expiren estos códigos, y puedes ver que ahora que se llenó pues cambiaron estos números para poder utilizar un nuevo código y se mantenga la seguridad. Así que este círculo sin duda alguna será bastante útil. Déjame enseñarte otros detalles que no puedo probar yo porque no tengo dos tarjetas SIM en mi dispositivo. Pues ahora cuando vayas a utilizar por ejemplo dos tarjetas SIM, una eSIM y una tarjeta física, o que tengas dos tarjetas SIM directamente
directamente en tu dispositivo. Cuando estés aquí en la parte de llamada, pues Apple habrá colocado como unas flechitas para que puedas entender que en efecto hay más opciones y puedes cambiar aquí directamente si quieres utilizar una línea o la otra a la hora de hacer una llamada. Para aquellas personas que utilicen CarPlay en iOS 18.4, si tu carro tiene una pantalla bastante grande, ahora vas a poder añadir hasta 3 filas de iconos para que tengas más alternativas de poder ver más contenido en esta pantalla a la hora de estar manejando. En la aplicación de billetera digital o de wallet de tu iPhone vas a poder encontrar un cambio que al momento de hacer este video pues realmente no sabemos cuáles otras aplicaciones o servicios se van a poder conectar a él, pero cuando aprietas el botoncito de menú vas a ahora encontrar una parte de pagos preautorizados. Aquí Apple nos dice que se encarga de poder mostrar comercios que autorices cobrar suscripciones, recargas automáticas y otros cargos dentro de Apple Pay. Ya veremos cuáles son estas compañías o estas aplicaciones que permiten utilizar esto, pero en el momento que sea lanzado o que funcione, pues estarás encontrando aquí en esta parte este sistema de suscripciones o de cargos que hayas ya preautorizado. Bueno, este detalle quizás es un poquito difícil de mostrar en el video, pero Apple ha añadido una nueva animación a la hora de adelantar o ir hacia atrás. Se ve que hace como un pequeño círculo a la hora de tocar estos botoncitos. También está aquí en el botón de ir hacia atrás, así que son detalles bastante minúsculos, pero sin duda alguna son cosas que Apple sigue haciendo para poder mejorar y darle un toque bastante diferente a su interfaz de esta parte de ver videos. Además de esa animación de reproductor de videos dentro de la aplicación de Apple TV, ahora en la pantalla principal vas a poder encontrar un cambio, y es que ahora vas a poder encontrar un botoncito para poder reproducir rápidamente obviamente este episodio o esta película, y también vas a poder añadir este botoncito para poder añadir esa serie o esa película a tu lista de cosas que quieres ver. Y muy importante que, por ejemplo, en caso de una serie, vamos aquí a buscar una que se ve un poquito más claro, vas a poder encontrar aquí un botoncito en el cual te estará diciendo cuándo se estarán publicando esos próximos episodios. Aquí puedes ver que es cada viernes, esta también es cada viernes, esta no dice nada, esto dice que es nuevo, así que se supone que dependiendo si es una serie o no, te estará mostrando cuándo son los próximos episodios para que estés al día dentro de esta aplicación. Algo nuevo que también vas a notar cuando descargues iOS 18.4 es que habrá una nueva aplicación dedicada al Apple Vision Pro, y esta aplicación será muy similar a la que existe para el Apple Watch, para que puedas manejar este dispositivo directamente desde tu teléfono. Pero para las personas que no tienen este visor de Apple, vas a poder ver qué está pasando en este visor, cuál contenido se está anunciando. Por ejemplo, aquí el concierto de Metallica, que realmente fue muy bueno, yo fui a verlo en una tienda de Apple, altamente recomendado. También te muestran como por ejemplo aplicaciones populares o interesantes, la galería espacial, que es una nueva función de este visor, y más información sobre lo que puedes hacer con este Apple Vision Pro. Pero obviamente como no tengo uno, pues no puedo manejarlo aquí, pero sin duda alguna también vas a poder hacer eso directamente desde esta aplicación. Para aquellas personas que utilizan la aplicación de atajos, Apple ha añadido unos nuevos atajos enfocados en la parte de mensajes, así que si busco aquí la parte de mensajes, ahora puedo entonces tener un botón para poder abrir directamente una conversación. Así que puedo tocar este botón para entonces buscar entre mis diferentes conversaciones. Vamos aquí a buscar la conversación con mi jefe. Esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver, y ahora cuando corra este atajo voy a ir directamente a esa conversación. Así que si quieres tener atajos o iconos directamente en la pantalla de inicio para poder abrir exactamente una conversación, ahora lo vas a poder hacer en iOS 18.4. La aplicación de Safari también es otra que recibió múltiples atajos con esta actualización de iOS 18.4. Vamos aquí a buscarlos para poder enseñarte un poco más sobre esto, y es enfocado en la parte de configuración. Bajamos aquí a la parte de configuración, y una vez toque aquí vas a poder ver todas las opciones que vas a poder configurar dentro de Safari utilizando este sistema de atajos. Y aunque quizás no es tan sorprendente o tan útil para muchas personas, esto sin duda alguna Apple lo lanzó en busca de prepararse para el lanzamiento del nuevo Siri, que utiliza este sistema de atajos o de funciones. Y obviamente te estaré contando un poco más sobre qué pasó con este nuevo Siri y por qué no está presente ahora con iOS 18.4. En iOS 18.4 también estará llegando el soporte para poder añadir aspiradoras inteligentes al sistema de casa inteligente de Apple, para que las puedas activar o desactivar directamente desde aquí, aunque obviamente dependerá de cuál aspiradora inteligente tengas en tu casa, y seguramente tendrá que ser una de las más recientes y más costosas para que seguramente se integre a este sistema de Apple. Otra nueva función de iOS 18.4 que no te puedo mostrar aquí porque es cuando estás configurando un teléfono para otra persona, ya sea para un adulto mayor como tus padres, ¿verdad?, que quizás son un poco ya mayores, o por ejemplo para tus hijos que son adolescentes o niños, pues te estará apareciendo esta pantalla en la cual te estará preguntando el tipo de edad o el rango de edad de la persona a la cual estás configurando el teléfono, para que automáticamente pues se establezcan ciertos
estos parámetros de seguridad y de privacidad y de restricciones para que tengas un poquito más de ayuda a la hora de configurar ese teléfono por primera vez. Para las pocas personas que se suscriben al servicio de Apple News Plus, que estoy seguro que es bastante bajo, ahora cuando vas a la parte de seguimiento, en la parte inferior del menú, tenemos una sección nueva llamada Food o comida, obviamente en español, y este sistema tiene recetas que vas a poder seguir y encontrar fácilmente aquí. Realmente se ven muy bonitas y muy pulidas. Vamos aquí a escoger una fácil, obviamente está todo esto en inglés porque esto es un servicio enfocado en inglés, pero vamos aquí a seleccionar, por ejemplo, este que parece como un desayuno bastante inglés, y aquí puedes ver el tiempo que se tarda en cocinar eso, en prepararlo, cuántos servicios hace. Puedes aquí ver las instrucciones de cómo cocinarlo y se parece un poquito al sistema de Apple Music de las líricas cuando quieres como cantar o hacer este sistema de karaoke. Y lo más interesante de todo esto es que te pone así como en letras mayúsculas, en letras así como en negrillas, para que puedas ver cuáles son los ingredientes que tienes que utilizar, y te coloca también atajos aquí para que puedas establecer los temporizadores a la hora de cocinar. Así que sin duda alguna es un proceso bastante sencillo a la hora de cocinar con este sistema, y te puedes mover hacia abajo para que puedas ver los diferentes pasos. Este es bastante corta, pero en efecto vas a poder ver los múltiples pasos. Aquí tienes acceso a los ingredientes. Obviamente esto quizás Apple lo hizo en busca de prepararse para lanzar su dispositivo para el hogar, que sería como una tableta con inteligencia artificial y quizás con este sistema de recetas para que puedas utilizarlo para cocinar, pero obviamente eso se atrasó y eso ya he hablado sobre eso en otro de mis videos, pero esta es una nueva función que está presente dentro de Apple News Plus. Déjame contarte ahora otros detalles relacionados con iOS 18.4, y es que con iPadOS 18.4 Apple trajo finalmente el sistema de las categorías de correo para la aplicación de Mail de Apple, para que puedas tener este sistema de categorías que ya vimos anteriormente para el iPhone, pero ahora estará presente dentro del sistema de iPadOS. Otro detalle bien interesante es que se había filtrado en el código de iOS 18.4 en las primeras betas de que Apple estaba trabajando en traer el sistema de Gemini de inteligencia artificial para que se integrara en el sistema operativo de iOS, como también lo puede hacer ChatGPT, pero eso desafortunadamente no llegó con iOS 18.4, así que no sabemos si es algo que estará llegando después con iOS 18.5, con iOS 19, pero sin duda alguna Apple parece que se está preparando en lanzar esa función. Luego de contarte sobre eso, hablemos ahora brevemente sobre lo que pasó con el nuevo Siri, que se suponía que llegara con iOS 18.4 y obviamente pues no llegó con esta actualización. Y a modo de resumen, porque ya tengo un video hablando sobre todo lo que pasó, Apple pues tuvo que atrasar estas funciones porque obviamente pues no pudo trabajarlas y lanzarlas a tiempo, así que no sabemos cuándo estará llegando, pero Apple nos dijo que estaremos viéndola en algún momento el año que viene, así que sin duda alguna todavía falta mucho tiempo para poder utilizar estas funciones del nuevo Siri que se prometieron que estarían llegando en el 2025, seguramente para esta fecha, y obviamente pues no llegaron. Y ahora sí, con ese último detalle te he contado todo lo nuevo dentro de iOS 18.4. Si llegaste hasta aquí, sin duda alguna eres de los verdaderos fanáticos, así que déjame en los comentarios el emoji de trébol para saber que llegaste hasta esta sección del video. Si te gustó, obviamente creo que te gustó este video, dale like, no olvides eso, y si todavía no te has suscrito y llegaste hasta aquí, pues obviamente suscríbete para que nos ayudes a llegar a los 100,000 suscriptores en el 2025, y obviamente para que estos videos lleguen más lejos y seguir creciendo aquí en el canal. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.